Acertadamente, Cortés llegó a la conclusión, al ver la evacuación repentina de Tenochtitlán y el aspecto cadavérico de los que dejaron la ciudad, de que los que todavía estaban adentro se sentirían tan débiles como los que la habían abandonado, por lo que al día siguiente ordenó otro ataque contra la ciudad, aunque no lo hizo de una manera tan impetuosa como antes. Comenzó el día enviándonos una lluvia de proyectiles como nunca antes habíamos sufrido, pues pareció que puso a trabajar a sus cañones hasta que estuvieran a punto de fundirse. Sin duda él tenía la esperanza de que todos nosotros nos refugiáramos bajo algún lugar, sin movernos de allí mucho después de que terminara esa lluvia devastadora. Pero aún así, cuando sus cañones de la playa dejaron de trabajar, él mantuvo a sus botes de batalla dando vueltas alrededor de la isla, pero sobre todo por el lado norte, descargando esos cañones sobre esa parte de la ciudad, mientras sus soldados bregaban a lo largo del camino Puente del Sur. Pero no nos encontraron acobardados bajo ningún refugio. Es más, lo que hallaron las primeras filas de los hombres blancos hizo que éstas se detuvieran, haciendo que se amontonaran las de atrás, ya que habíamos puesto en cada lugar en donde esperábamos que llegaran los invasores a uno de nuestros hombres más gordos, bueno, por lo menos el más lleno en comparación con los demás, y los españoles lo encontraron simplemente paseándose por allí, eructando plácidamente mientras mordiscaba una pierna de perro o de conejo o de algún otro tipo de carne. Si los soldados se hubieran acercado lo suficiente, se habrían dado cuenta de que la carne estaba en realidad ya totalmente enlamada por haber sido guardada mucho tiempo, solo con el fin de hacer ese gesto de ostentación. Sin embargo, no se acercaron a verlo, porque el hombre gordo desapareció rápidamente, mientras una horda de hombres mucho más delgados se alzaron repentinamente detrás de las ruinas de los edificios que estaban cerca y lanzaron una lluvia de jabalinas. Muchos de los merodeadores cayeron en esos momentos. Otros trataron de avanzar, pero solo para encontrarse con guerreros armados con maquiahuime, y otros hicieron más atrás en donde se encontraron con una lluvia de flechas. Todos los que sobrevivieron ante esa fuerte y sorprendente defensa retrocedieron todo el camino hacia la tierra firme. Estoy seguro de que informaron a Cortés acerca de la aparición de ese hombre gordo, bien comido y que se estaba alimentando con carne. Y estoy seguro de que Cortés se rió de aquel patético gesto de valentía de nuestra parte. Pero ellos debieron de haberle informado también con bastante realismo que ahora las ruinas les estaban proporcionando una mejor defensa a los ocupantes de la ciudad que si ésta hubiera quedado intacta. Muy bien, dijo el capitán general de acuerdo con ese último informe. Tenía la esperanza de poder salvar parte de ella para que nuestros compatriotas se maravillaran al verla cuando vinieran a colonizarla. Pero la rezaremos, no dejaremos en pie ni una piedra, ni una viga. La destruiremos de tal manera que ni un escorpión pueda esconderse para luego arrastrarse ante nosotros. Y por supuesto eso fue lo que hizo. Mientras los cañones de sus barcos seguían derrumbando la parte norte de la ciudad, Cortés llevó varios de los que tenía en la playa hacia los caminos puentes del sur y del oeste. Los cañones fueron arrastrados a lo largo de las calzadas seguidos por soldados, unos a pie y otros montados, que a su vez eran seguidos por los sabuesos, y otros hombres seguían a estos, solo armados con mazos, hachas, palancas de hierro y arietes. Primero, los cañones fueron utilizados para barrer todo obstáculo que tuvieran enfrente y matar a los guerreros que se pudieran esconder allí, o por lo menos mantenerlos agachados sin poder pelear. Luego, los soldados avanzaban dentro del área devastada, y cuando nuestros guerreros se levantaban para pelear, eran
coceados por los caballos, y los soldados que iban a pie les caían encima. Nuestros hombres lucharon valientemente, pero ya estaban muy débiles por el hambre y medio aturdidos por los cañonazos que habían tenido que soportar, y casi todos murieron. Los que pudieron escapar lo hicieron hacia el centro de la ciudad. Algunos de ellos trataron de permanecer ocultos en sus escondites mientras los soldados pasaban por allí, pues tenían la esperanza de matar por lo menos a uno de ellos lanzándole una jabalina o una macahuitl por detrás, pero ninguno tuvo esa oportunidad, ya que los encontraban rápidamente por medio de los perros. Esos sabuesos podían oler a un hombre desde mucha distancia, sin importar lo bien escondidos que pudieran estar, y si ellos mismos no acababan con él, por lo menos descubrían su posición a los soldados. Entonces, en cuanto un área quedaba libre de peligro y de defensores, las cuadrillas de los trabajadores empezaban a utilizar sus herramientas de demolición, limpiando todo a su paso. Echaron abajo casas, torres, templos y monumentos, y le prendieron fuego a todo lo que podía arder. Cuando terminaron de hacer eso, solo quedaba una tierra lisa y llana. Eso equivalía a un día de trabajo. Al día siguiente los cañones podían avanzar mejor sin ningún impedimento de su camino, y luego cañoneaban otra parte de la ciudad, a lo que seguirían sus soldados, sus perros y sus demoledores. Así lo hicieron día tras día, y la ciudad iba desapareciendo poco a poco, como si fuera comida por los dioses. Nosotros, los que todavía no estábamos en esa parte de la ciudad, podíamos ver desde nuestras azoteas cómo avanzaban y cómo al nivelar la ciudad se iban acercando cada vez más a nosotros. Recuerdo el día en que los destructores llegaron al corazón del único mundo. Primero se divirtieron lanzando flechas incendiarias a aquellas inmensas banderolas de plumas que, aunque ya estaban destrozadas, todavía flotaban majestuosas y tristes por encima de nuestras cabezas, y esas banderas fueron desapareciendo poco a poco en medio de las llamas. Sin embargo, se requirieron muchos días para destruir esa ciudad que estaba dentro de una ciudad, sus templos, sus patios de tlachicli, su barra de calaveras, los palacios y los edificios de la corte. Aunque la gran pirámide ya era una ruina que se desmoronaba por sí sola y que difícilmente podría servir de escondite a alguien, Cortés debió de pensar que tenía que derribarla porque era el símbolo que distinguía la magnificencia de Tenochtitlán. No la pudo demoler tan fácilmente, a pesar de tener trabajando en ello a cientos de obreros con sus pesadas herramientas, pero al fin fue cayendo capa tras capa, revelando las antiguas pirámides que estaban dentro de ella, cada una de ellas más pequeña y más primitiva, hasta que también éstas desaparecieron. Cortés hizo que los hombres que trabajaban en la demolición del palacio de Moctezuma Xocoyotl lo hicieran con mucho cuidado, pues obviamente esperaba encontrar el tesoro de la nación otra vez puesto bajo las gruesas paredes de las habitaciones, pero no fue así, y al no hallarlo, la destrucción fue terminada con rabia. También recuerdo que quemó el gran zoológico, pues ese día yo estaba observando desde la azotea de una casa que se encontraba lo suficientemente cerca y podía escuchar los rugidos, los aullidos y los gritos de sus ocupantes al ser quemados vivos. Es verdad que la población del zoológico había quedado muy reducida, ya que nos tuvimos que comer aparte de sus ocupantes, pero todavía había allí animales maravillosos como pájaros y reptiles. Algunos de ellos no los podrán nunca reponer si alguna vez ustedes los españoles deciden poner un lugar así. Por ejemplo, en aquel tiempo el zoológico exhibía unos jaguares totalmente blancos, un tipo de animal muy raro que nosotros los mexicas nunca antes habíamos visto y que nunca más se volverá a ver. Cuauhtémoc
Conociendo bien la debilidad de sus guerreros, les dio órdenes de que solamente lucharan en retirada, obstaculizando el avance del enemigo lo más posible y tratando de matar a la mayor parte de los invasores. Pero los mismos guerreros estaban tan indignados y enfurecidos por la demolición del único mundo que, desobedeciendo las órdenes y sacando fuerzas de flaqueza, tomaron la ofensiva. Así es que muchas veces, surgiendo de entre los escombros, golpeaban sus escudos y lanzaban sus gritos de guerra atacando. Incluso nuestras mujeres estaban tan enfurecidas por eso que se les unieron y tiraron nidos llenos de avispas desde las azoteas de sus casas y piedras y otras cosas menos mencionables sobre las cabezas de los destructores. Nuestros guerreros sí mataron a algunos de los soldados y de los demoledores y atrasaron en lo que pudieron su obra de destrucción, pero muchos de nuestros hombres murieron haciendo eso y cada vez tenían que retroceder más. Sin embargo, para no temer ese hostigamiento, Cortés mandó que sus cañones continuaran hacia el norte, abatiendo la ciudad por ese lado, y sus soldados, sus perros y sus obreros siguieron a los cañones, dejando el terreno liso por donde iban pasando. A que avanzaron hacia el norte se debe a que no destruyeran esa casa del canto en la cual estamos sentados ahora, y a que dejaran algunos pocos edificios en pie, aunque no muy importantes, en la mitad del sur de la isla. Sin embargo, no quedaron muchos edificios en pie en ninguna parte, y pocos que resistieron parecían como si fueran los últimos dientes en la boca desdentada de un anciano. Y mi casa no fue de las que quedaron en pie. Supongo que debo de estar contento de que cuando mi casa fue demolida yo no estuviera adentro. Pero por ese tiempo toda la población que quedaba en la ciudad se había ido a refugiar al barrio de Tlatelolco, y en medio de él, para quedar lo más lejos posible del incesante tronar de los proyectiles de los cañones y de las flechas incendiarias que lanzaban los barcos que rodeaban la isla. Los guerreros y los supervivientes que estaban más fuertes vivían en las partes abiertas del mercado, mientras que las mujeres y la gente más débil se amontonaban en las casas, ya de por sí llenas de la gente de ese barrio. Cuauhtémoc y su corte ocupaban el antiguo palacio que habían sido de Moquihuix, el último gobernante de Tlatelolco, cuando esa ciudad todavía era independiente. Como yo formaba parte de esa corte, pues ya era un señor, se me concedió un pequeño cuarto que compartía con Biu. Aunque había protestado otra vez en contra de ser movida de su casa, esa vez yo la cargué en mis brazos. Así, con Cuauhtémoc y muchos otros más, estuve parado en la pirámide de Tlatelolco viendo cómo los demoledores de Cortés llegaban a Iztacalco, el barrio en donde yo había vivido. No pude ver entre el humo del cañón y el polvo de la cal pulverizada en qué momento exacto cayó mi casa, pero cuando el enemigo se retiró antes de que el día terminara, el barrio de Iztacalco era, como la mayor parte del extremo sur de la isla, un desierto vacío. No sé si jamás Cortés llegó a saber que cada pochecatl rico de nuestra ciudad tenía en su casa, al igual que yo, un cuarto en donde esconder su tesoro. Por lo visto no lo sabía entonces, porque su grupo de trabajadores tiraron todas las casas con la mayor indiferencia, y entre el humo y el polvo del derrumbamiento de cada casa nadie jamás alcanzó a ver los paquetes envueltos o los bultos de oro, joyas, plumas, tintes y demás que quedaron enterrados entre el escombro y que más tarde fue hecho a un lado para dar lugar a la ampliación de la ciudad. Por supuesto que si temían los Pocheca, estos hubieran sido solo una fracción del tesoro perdido hasta la fecha, pero todo eso aún hubiera constituido un regalo capaz de asombrar y de alegrar a su rey don Carlos. Así es que observé ese día la devastación de mi casa con irónica satisfacción, aunque
cuando ese día terminó, me convertí en pobre, un anciano más pobre de lo que fue el niñito que había visto Tenochtitlán por primera vez. Bien, así estábamos todos los mexicas que aún quedábamos vivos, incluyendo al venerado orador. El fin llegó poco después y cuando llegó lo hizo rápido. Por incontables días nosotros no habíamos tenido comida y estábamos tan débiles que no teníamos humor ni para movernos, hablarnos o escucharnos. Cortés y su ejército tan implacable y voraz como esas hormigas que acaban con bosques enteros, llegaron al fin a la plaza y al mercado de Tlatelolco y empezaron a demoler la pirámide, lo que significaba que nosotros los fugitivos que nos apretujábamos en el palacio en el pequeño espacio que había quedado para esconderse, difícilmente teníamos ya espacio para pararnos cómodamente. Aún así, Cuauhtémoc se había mantenido de pie y lo hubiera seguido haciendo aunque solo se hubiera parado sobre un pie, pero después de que yo, el mujer serpiente y otros consejeros hubimos conferenciado privadamente, fuimos hacia él y le dijimos: Señor orador, si los extranjeros lo capturan, toda la nación mexica caerá con usted, pero si escapa, el gobierno de los mexica irá a donde usted vaya. Aunque cada persona de esta isla cayese muerta o capturada, Cortés no habrá vencido a los mexica. ¿Escapar?, dijo lentamente. ¿A dónde? ¿Y para hacer qué? A exiliarse solo con sus familiares más cercanos y con algunos de los señores principales. Es verdad que ya no tenemos aliados en ninguna parte en las tierras cercanas, pero hay naciones más lejanas en donde puede encontrar aliados. Puede que pase mucho tiempo antes de que usted tenga la esperanza de volver triunfalmente y con una gran fuerza, pero aún así, y sin importar el tiempo que le lleve, los mexicas seguirán siendo invictos. Pero, ¿a qué naciones lejanas voy a ir?, preguntó sin entusiasmo. Los otros señores me miraron y yo dije: Aztlán, venerado orador, regrese a donde se encuentran nuestros orígenes. Me miró como si me hubiera vuelto loco, pero yo le recordé que hacía relativamente poco habíamos reanudado los lazos que nos ataban con nuestros primos que habitaban en el lugar de nuestros orígenes, y le di un mapa que había hecho para señalarle el camino y agregué: puede tener la seguridad de que será bien recibido, señor Cuauhtémoc. Cuando su orador Tlilectli se fue de aquí, Moctezuma mandó con él una fuerza de guerreros mexica y cierto número de familias adiestradas para construir allí una ciudad moderna. Posiblemente se encuentre con la existencia de una pequeña Tenochtitlán, o por lo menos esos aztecas podrían ser la semilla del maíz, como una vez lo fueron antes, para crear otra nación poderosa y nueva. Me tomó mucho tiempo persuadir a Cuauhtémoc para que estuviera de acuerdo con eso, pero no les contaré todo lo que ya fue inútil. Todavía pienso que el plan hubiera podido tener éxito, pues estaba bien concebido, pero los dioses decretaron otra cosa y el plan no resultó. Al atardecer, cuando los botes de batalla cesaron su cañoneo después de un largo día de trabajar y empezaban a volver hacia la tierra firme, un buen número de nuestros hombres acompañó a Cuauhtémoc y a las otras personas que se habían escogido para acompañarlos a la orilla de la isla. Todos subieron en las canoas y a una sola señal éstas se desbandaron en todas direcciones para parecer que querían escurrirse para ponerse a salvo. El acali que llevaba a Cuauhtémoc y a su pequeña corte se dirigió hacia una pequeña bahía que estaba entre Tenayuca y Azcapotzalco. Como no había habitantes allí, o si los había eran muy pocos, era de suponer que no habría guardias, centinelas o algún campamento de Cortés, y Cuauhtémoc podría con facilidad deslizarse hacia allí, hacia el norte,
tierra adentro hacia el Aztlán. Sin embargo, los botes de guerra se dieron cuenta de esa repentina salida de los Acaltin desde la isla y regresaron navegando lo más rápido que pudieron para determinar si en realidad llevaban una ruta. Y por mala suerte, el capitán de uno de los botes fue lo suficientemente astuto como para notar que los ocupantes de cierta canoa iban vestidos más ricamente que si fueran solo simples guerreros. Ese barco dejó caer unos ganchos de hierro sobre la canoa y capturándola la sujetó fuertemente hacia uno de los costados y subiendo al venerado orador al barco, lo llevó directamente ante el capitán general Cortés. Aunque no estuve presente en ese encuentro, supe más tarde lo que Cuauhtémoc dijo a Cortés por medio de su intérprete Malintzin. Yo no me rindo. Era por el beneficio de mi gente que los estaba eludiendo, pero como me han atrapado limpiamente, y señaló la daga que Cortés llevaba al cinto, y puesto que estamos en guerra, yo merezco y exijo que me maten como a un guerrero. Le pido que me mate ahora, aquí en donde estoy parado. Magnánimo de su victoria, o por lo menos untuoso, Cortés dijo: No, vamos, no habéis rendido, ni habéis cedido vuestro reino. Por lo tanto, rehúso mataros e insisto en que conservéis el mando de vuestra gente, ya que tenemos mucho que hacer. Y rezo porque vos me ayudéis a lograrlo. Hagamos entre los dos una ciudad con mucha más grandeza, mi estimado señor Cuauhtémoc. Cortés probablemente pronunció Guatemoc, como siempre lo hizo después. Creo que ya hace algún tiempo les mencioné a ustedes, reverendos frailes, que el nombre de Cuauhtémoc significa águila que cae sobre su presa, pero supongo que era inevitable y hasta más adecuado que después de ese día, que nuestro calendario fue 1 serpiente, de nuestro año 3 casa, y que en el de ustedes fue el 13 de agosto de su año 1521, el nombre de nuestro último venerado orador fuera siempre y desde entonces traducido al español como el águila caída. Por algún tiempo, después de la caída de Tenochtitlán, la vida no cambió mucho en el único mundo. Fuera del área inmediata de la Triple Alianza, ninguna otra parte de estas tierras había sido devastada de esa manera y probablemente había todavía muchos lugares en donde la gente ni siquiera se había dado cuenta de que ya no viven en el único mundo, sino en un lugar llamado la Nueva España. Aunque habían sido abatidos cruelmente por esa nueva y misteriosa enfermedad, ellos casi nunca vieron a un español o a un cristiano, así es que no tuvieron nuevas leyes o dioses impuestos por ellos y siguieron con sus formas acostumbradas de vida, recogiendo la cosecha, cazando, pescando y demás, como lo habían hecho durante gavillas de años antes. Sin embargo, aquí en las tierras del lago toda la vida cambió y fue difícil para nosotros. Nunca se nos hizo fácil ese cambio y dudo que alguna vez lo sea. Al día siguiente de que Cuauhtémoc fue capturado, Cortés concentró toda su atención y energía en la reconstrucción de esta ciudad, aunque más bien debería decir nuestra energía, pues decretó que, como había sido culpa de nosotros los imprudentes mexica, el que Tenochtitlán fuera destruida, nosotros seríamos los responsables de la restauración de dicha ciudad como la Ciudad de México. Aunque sus arquitectos fueron los que hicieron los planos, sus artesanos los que supervisaron la obra y sus más brutales soldados los que movieron los látigos para que el trabajo fuera hecho, fue nuestra gente la que lo hizo y fuimos nosotros los que proporcionamos los materiales. Y si queríamos comer después de nuestro trabajo, éramos nosotros los que nos teníamos que proporcionar esa comida. Así que los canteros de Xaltocan trabajaron como nunca lo habían hecho en toda su vida. Y los carpinteros arrasaron con todos los bosques de las colinas del lago y cortaron vigas y tablas
y nuestros guerreros pochecas se convirtieron en forrajeadores y cargadores de alimentos y de todas las demás necesidades que pudieron arrancar por la fuerza de las tierras circunvecinas. Y nuestras mujeres, cuando no eran molestadas abiertamente por los soldados blancos e incluso violadas en frente de todo el que lo quería ver, eran empleadas como cargadoras y mensajeras, y hasta a los niños pequeños se les ponía a trabajar mezclando la cal. Por supuesto, las cosas más importantes fueron las que se atendieron primero. Los acueductos rotos fueron reparados y se pusieron los cimientos de lo que sería su iglesia catedral, enfrente de la cual se levantó el pilar de ajusticiamiento y la horca. Esas fueron las primeras estructuras en funcionar en nuestra nueva Ciudad de México, pues se utilizaban con frecuencia para inspirarnos a hacer una labor más incesante y consciente. Aquellos que flojeaban en cualquier tarea eran estrangulados en la horca o se les grababa con fuego prisionero de guerra en las mejillas y luego eran expuestos en el pilar para que los extranjeros les lanzaran piedras y excremento de caballo o eran azotados con los látigos de los capataces. Pero los que trabajaban muy duro morían con la misma frecuencia que los débiles, a causa de que muchas veces los obligaban a cargar piedras tan pesadas que se destripaban. Yo fui mucho más afortunado que los demás, puesto que Cortés me dio trabajo como intérprete, con todas las instrucciones que tenían que dar los arquitectos a los albañiles, con todas las leyes nuevas, proclamas y edictos y todos los sermones que se tenían que traducir a la gente. Había demasiado trabajo para que Malitzin lo pudiera hacer ella sola, y el hombre Aguilar, que hubiera podido servir en alguna forma, había muerto hace tiempo en algún lugar en alguna batalla. Por eso Cortés me empleó y hasta me pagaba un pequeño salario en moneda española, además de darnos alojamiento a mí y a Biu en su espléndida residencia, ya que se había apropiado lo que en un tiempo fue el palacio de campo de Moctezuma, cerca de Coanhuacán, en donde vivía en compañía de Malitzin, de sus oficiales y concubinas, y en donde vigilaba a Cuauhtémoc, a su familia y a sus cortesanos. Quizás deba disculparme, aunque no sabría con quién, por haber dejado que el hombre blanco me empleara en lugar de desafiarlo. Pero como las batallas ya habían terminado y como no había perecido en ellas, parecía que mi tonale había ordenado que por lo menos durante un tiempo debería luchar por no parecer. Una vez, hacía ya tiempo, se me había pedido: sostente en pie, aguanta, recuerda. Y esto estaba determinado a hacer. Durante un tiempo, una parte principal de mis deberes como intérprete consistieron en traducir las exigencias incesantes e insistentes de Cortés por saber qué se había hecho del tesoro desaparecido de los mexica. Si hubiera sido más joven y hubiera estado en condiciones de trabajar en cualquier tipo de comercio para poder mantenerme a mí y a mi esposa, que cada vez estaba más enferma, en ese mismo momento hubiera dejado ese trabajo tan humillante. Tenía que sentarme junto a Cortés y a sus oficiales como si fuera uno de ellos, mientras ellos maltrataban e insultaban a mis compañeros señores, llamándolos indios malditos, mentirosos, ambiciosos, avarientos, traidores y codiciosos. Me sentía todavía más avergonzado cuando tenía que traducir las preguntas que repetidas veces se le hacían al Huitlahuatlani, Cuauhtémoc, a quien Cortés ya no trataba con unción, ni siquiera con respeto. Ante las repetidas preguntas de Cortés, Cuauhtémoc solo respondía, ya fuese porque solo eso podía responder, o solo quería responder eso, con la siguiente respuesta: que yo sepa, capitán general, mi predecesor Cuitláhuac dejó el tesoro en el mismo lugar en donde usted lo tiró, en el lago. A lo que Cortés respondía enojado: he enviado a mis mejores nadadores y a los suyos y solo han encontrado lodo. Y Cuauhtémoc solo quería o podía contestar: el lodo es muy suave. Sus cañones hicieron que todo el lago de Texcoco temblara.
Un objeto de oro es lo suficientemente pesado como para hundirse profundamente en el cieno. Y todavía me sentí mucho más avergonzado el día que tuve que observar cómo se persuadía a Cuauhtémoc y a dos viejos de su consejo de voceros que lo habían acompañado a responder en esa sesión de preguntas. Después de que hube traducido sus mismas palabras, no sé cuántas veces más, Cortés se puso furioso. Ordenó a sus soldados que trajeran de la cocina 3 braseros encendidos e hizo que los 3 señores mexica pusieran sus pies sobre los braseros mientras les hacía las mismas preguntas y ellos, apretando los dientes por dolor, le dieron las mismas respuestas. Por fin Cortés, levantando sus manos en un gesto de disgusto, salió a grandes zancadas de la habitación. Los 3 señores se sentaron con cuidado sobre sus sillas y sacaron los pies de las brasas y lentamente se dirigieron a sus cuartos. Los 2 ancianos y el hombre joven, tratando de ayudarse los unos a los otros lo más que podían, cojearon sobre sus pies ennegrecidos y llenos de ampollas, y escuché que uno de los viejos gimió: «Ay, señor orador, ¿por qué no les dice algo diferente? Cualquier cosa. Esto me duele horriblemente». «Silencio», dijo Cuauhtémoc cortante. «¿Crees acaso que yo estuve en un lecho de flores?» Aunque odiaba a Cortés tanto como a mí mismo por las asociaciones que tenía con él, me detuve a comentar o hacer cualquier cosa que pudiera enfurecerlo y poner en peligro mi situación, de por sí frágil, pues en 1 o 2 años más habré muchos de mis compañeros que con gusto me sustituirían como intérpretes de Cortés y que lo podrían hacer perfectamente. Cada vez más y más gente mexica y de otros pueblos de la Triple Alianza y fuera de esa también se estaba apresurando a aprender el español y a convertirse al cristianismo, y no lo hacían por obsequiosidad, sino por ambición y hasta por necesidad. Cortés había promulgado una ley que decía que ningún indio podría tener una posición mayor de la que un obrero, a menos de que fuera un cristiano confirmado y hablara con soltura el lenguaje de los conquistadores. Los españoles ya me conocían a mí como don Juan Damasceno y a Malitzin como doña Marina, y a las concubinas de los españoles como doña Luisa y doña María Inmaculada y nombres por el estilo. Y algunos nobles habían sucumbido a la tentación de las ventajas que podían gozar siendo cristianos y hablando el español. Por ejemplo, el que antes había sido mujer serpiente llegó a ser don Juan Tlacotl Velázquez, pero como era de esperarse, muchos de los que una vez fueron Pipiltín, desde Cuauhtémoc para abajo, desdeñaron la religión de los hombres blancos, sus lenguajes y sus nombres. Sin embargo, a pesar de lo admirable de su posición, eso fue un error, pues no les dejó nada más que su orgullo. Fue la gente de la clase baja, la de la clase media más baja y aún los esclavos de la clase tlacotli, los que asediaban a los frailes misioneros y capellanes para ser instruidos en el cristianismo y para ser bautizados con nombres de españoles. Ellos fueron los que aprendieron a hablar el español y los que con gusto entregaban a sus hermanas e hijas como pago a los soldados españoles que tenían la inteligencia y educación suficiente como para enseñarles. Así fue como los señores más mediocres y las piltrafas de la sociedad, al carecer de un orgullo nato, pudieron librarse de sí mismos de esas labores pesadas y se pusieron al frente de ellas, sobre todo aquellos quienes en días pasados habían sido sus superiores, sus gobernantes, hasta sus dueños. A todos esos oportunistas, blancos por imitación como les llamábamos nosotros, se les concedieron más adelante puestos en el creciente gobierno de la ciudad y fueron hechos jefes de los pueblos circunvecinos y hasta de algunas provincias sin importancia. Eso pudo haberse considerado como algo digno de admiración, que un don nadie progresara y se levantara hasta llegar a la eminencia, si no fuera porque no me puedo acordar de uno solo de esos hombres que utilizara su eminencia para el bien,
de todo aquel que fuera él mismo. De pronto se encontraba por encima de todos los que antes habían sido sus superiores e iguales, y hasta allí llegaba toda su ambición. Ya sé que hubiera adquirido el puesto de gobernador provincial o solo el de velador de alguna obra en construcción, se convertía en un déspota para todos los que estaban bajo su mando. El velador podía denunciar como flojo o borracho a cualquier trabajador que no se congraciara con él o que no lo sobornara con regalos, y podía condenar a aquel obrero desde que lo marcaran con en las mejillas hasta que lo ahorcaran. El gobernador humillaba a los que en un tiempo habían sido señores y señoras y que para entonces eran cargadores de basura y barrenderos de las calles, mientras que obligaba a sus propias hijas a someterse a lo que ustedes los españoles llaman los derechos del señorío. Sin embargo, con toda justicia debo decir que la nueva nobleza de cristianos que hablaban el español se comportaban de igual manera que todos sus paisanos. Así como humillaban y atormentaban a los que antes habían pertenecido a las clases altas, también maltrataban a las clases bajas de las que ellos mismos provenían. Hacían la vida de todos, a excepción de las de sus superiores, como mucho más miserable de lo que desde hace años había sido el más miserable de los esclavos. Y aunque toda esa nueva sociedad puesta al revés no me afectaba en lo personal, sí me preocupaba al darme cuenta de que, como le dije a View, esos blancos por imitación son la gente que escribirá nuestra historia en el futuro. Aunque yo tenía una posición cómoda dentro de esa nueva sociedad de la Nueva España durante esos años, puedo tener una disculpa por mi renuncia a dejarla, ya que algunas veces podía utilizar mi posición para ayudar a otros, además de mí. Cuando menos de vez en cuando. Si Malintzin o algún otro de los nuevos intérpretes no estaban presentes para traicionarme, podía utilizar mi traducción para enfatizar la súplica de alguna persona que buscaba un favor o mitigar el castigo de alguien acusado como malhechor. Mientras tanto, como View y yo gozábamos de sostenimiento y alojamiento gratis, pude guardar mi poco salario para el caso de que algún día, ya fuera por un error mío o porque View empeorara en su condición, se me expulsara de mi empleo y por lo tanto del palacio de Cuanhuacán. Sin embargo, como sucedieron las cosas, dejé ese trabajo por mi voluntad y sucedió de este modo. Cerca del tercer año después de la conquista, Cortés, que era un hombre impaciente, ya se encontraba incómodo en su papel tan poco aventurero de administrador de muchos detalles y árbitro de disputas sin importancia. Para entonces ya se había reconstruido gran parte de la Ciudad de México y los edificios todavía no terminados estaban muy adelantados. Entonces, como ahora, cada año llegaban unos 1000 hombres blancos a la Nueva España, la mayoría con sus mujeres blancas, quienes se apostaban dentro o alrededor de la región del lago, creando sus propias pequeñas Españas en las mejores tierras y apropiándose de nuestra gente más robusta como prisioneros de guerra para trabajar en sus tierras. Todos los recién llegados consolidaron sus posiciones de hacendados de una manera tan firme y veloz que una insurrección en su contra era algo inconcebible. La Triple Alianza se había convertido irreparablemente en la Nueva España y, según tengo entendido, estaba funcionando también como Cuba o cualquier otra colonia española, con su población indígena subyugada y resignada. Aunque a simple vista se veía como que no eran felices ni se sentían cómodos con ese vasallaje, Cortés parecía confiado de que sus oficiales y sus blancos por imitación eran capaces de mantener el orden. Él quería conquistar nuevas tierras, o para ser más preciso, quería ver más de cerca las tierras que ya consideraba que eran suyas. Capitán general, le dije, usted ya está familiarizado con la tierra que está entre las costas de este y aquí. Las tierras en este lugar y la costa occidental son casi iguales y hacia el norte son tierras áridas que casi no vale la pena de ver.
Pero hacia el sur de aquí hay cordilleras majestuosas de montañas y valles verdes y bosques impresionantes, y más al sur de todo está la selva pavorosa, virgen e infinitamente peligrosa, pero tan llena de maravillas que ningún hombre debe vivir su vida sin haber penetrado en ella. Entonces, hacia el sur, gritó como si estuviera ordenando que una tropa saliera en ese mismo momento. ¿Tú ya has estado allí? ¿Conoces el lenguaje? ¿Conoces la tierra? Le contesté que sí a todas sus preguntas, a lo que me dio una orden. Tú nos guiarás. Capitán general, le dije, tengo 58 años de edad. Ese es un viaje para hombres jóvenes de buena condición y fuerza. Te proporcionaré una silla de mano y cargadores, también unos compañeros muy interesantes, me dijo y me dejó abruptamente para ir a escoger a los soldados que irían en la expedición, así que no tuve oportunidad de decirle nada acerca de lo poco práctico que sería una silla de manos en las faldas de las montañas o en la selva enmarañada. Pero la idea de ir no me molestó. Estaría bien hacer un último viaje largo a través de este mundo antes de mi último y más largo viaje todavía hacia el otro mundo. Aunque Beau se quedara sola mientras yo estaba afuera, estaría en buenas manos. Los sirvientes de palacio que conocían su condición siempre la habían atendido bien, con bondad y eran discretos, y Beau solo tendrá que ser prudente y no llamar la atención de ninguno de los residentes españoles. En cuanto a mí, a pesar de que era un anciano según el calendario, no me sentía decrépito ni inútil. Si pude sobrevivir al estado de sitio de Tenochtitlán como lo había hecho, me supuse que podría sobrevivir a los rigores exigidos por la expedición de Cortés. Si la suerte me favorecía, podría ser que se perdiera o llevar la caravana entre la gente que estaba tan asqueada de ver a los hombres blancos que acabarían con todos nosotros y así mi muerte serviría de algo.